Es muy frecuente que nos encontremos una función potencia multiplicada por una constante. Vamos a revisar en este video cómo se realiza su derivada. En el caso general vamos a tener una función f de x que es igual al producto de una constante c por la función g de x. A partir de la definición de derivada vamos a encontrar la derivada de f de x. El primer paso es calcular f de x más delta x. Aquí lo tenemos. C que multiplica a g de x más delta x. El paso 2 es calcular delta y. Delta y es la diferencia entre f de x más delta x menos f de x. Sustituimos y nos va a quedar c por g de x más delta x menos c por g de x. Podemos factorizar la c y tener el resultado final para delta y, c que multiplica a g de x más delta x menos g de x. El paso 3 es calcular el cociente delta y entre delta x. Sustituyendo, llegamos a esta expresión. El paso 4 y final es calcular el límite. Recordemos que la derivada se define como el límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. Si sustituimos el valor que tenemos de delta y entre delta x, tenemos lo siguiente. La c es una constante que no se ve afectada por el límite, por lo tanto, por las propiedades de límites puede salir fuera y llegamos a la expresión c límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x entre delta x. Pero debemos de recordar que esto es justo la definición de derivada para la función g de x. Quiere decir que la derivada de f de x es igual a una constante por la derivada de g de x. Parecería que esto no tiene ninguna aplicación práctica y que hemos perdido el tiempo, pero los ejemplos que siguen nos demostrarán lo contrario. Es una fórmula muy útil que nos simplifica la derivación de funciones. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 7 de x. Para poner de manifiesto la regla anterior, vamos a introducir la notación de Leibniz para la derivada. La notación de Leibniz ahora nos dice que la derivada de f de x se escribe de la siguiente manera: derivada respecto a x de la función, en este caso 7x. Como acabamos de ver que las constantes no son afectadas por la derivada, se dice que sacamos el 7 fuera de la derivada. En este momento estamos viendo a la operación derivar justo como eso, como un operador. En cursos más avanzados se hace mucho énfasis en esta notación y en el hecho de que la derivada es un operador. Se le dice el operador derivada. En concreto, el 7 sale fuera del paréntesis y nos queda 7 por la derivada respecto a x de la función x. Pero nosotros ya sabemos que la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada de f termina siendo 7. Aquí se ve una gran ventaja de la notación de Leibniz respecto a la de Newton que hemos estado usando en los ejemplos anteriores. Como ejemplo 2 tenemos f de x igual a 5x a la sexta. Con la notación de Leibniz nos queda de esta manera. El 5 sale fuera del operador derivada y nos queda la derivada de x a la sexta, que como bien sabemos es 6x quinta. Al multiplicar obtenemos el resultado final 30x a la quinta. Como podemos ver, la regla que acabamos de deducir es muy útil y todavía más. En el ejemplo 3 tenemos la función f de y igual a 2.25y a la 10. Aquí hay un cambio interesante. No siempre la variable independiente es la x, puede ser cualquier otra. En este caso se enfatiza que la variable a la cual yo voy a derivar es la y ninguna otra. Por lo tanto, usando la notación de Leibniz, la derivada nos quedaría de esta manera. Derivada de f respecto a y sería la derivada respecto a y de 2.25y a la 10.
Las constantes, lo hemos dicho, salen fuera del operador derivada, entonces podemos sacar el 2.25 y nos queda la derivada de y a la 10, que como todos sabemos es 10 y a la 9. Realizamos la operación de 2.25 por 10 y obtenemos finalmente que la derivada de f respecto a y es 22.5 y a la 9. Un ejemplo más. Tenemos la función f de z igual a 3ab cuadrada z a la cuarta. La variable independiente es la z y sobre ella vamos a derivar. Significa que cualquier otra variable o literal que aparezca en nuestra función la vamos a tomar como una constante. En este caso, a y b son constantes y eso no me debe de confundir porque por eso la función enfatiza en su argumento que la variable es z. La derivada respecto a z entonces es derivada respecto a z de 3ab cuadrada z cuarta. 3ab cuadrada es una constante que sale fuera del operador derivada y nos queda simplemente la derivada de z a la cuarta, la cual es muy fácil de resolver y sabemos que es 4z al cubo por los videos previos que hemos estado realizando. Si multiplicamos llegamos al resultado final, 4 por 3, 12, a b cuadrada z al cubo. Aquí está nuestra derivada. Finalmente veamos el quinto ejemplo, a igual a pi por radio al cuadrado. Como todos recordamos, esto es el área de una circunferencia. No se dice explícitamente, luego no se acostumbra en las fórmulas de matemáticas poner la variable, pero pi es una constante, por lo tanto nuestra variable es el radio. Como todos sabemos, el área depende del radio, mientras más grande sea el radio, más grande es el área. Nosotros podemos derivar el área respecto a su variable, que es la r, y nos queda de esta manera. Derivada de a respecto a r es la derivada respecto a r de pi por r al cuadrado. Pi es una constante que sale fuera del operador derivada y nos queda una derivada muy simple, derivada de r cuadrada, que como bien sabemos es 2r. Si realicemos la multiplicación, tenemos que la derivada respecto a r sería 2pi r. Espero que esto les ayude a entender un poco mejor el concepto y las operaciones que se pueden realizar con la derivada. Nos vemos en el siguiente video.